Y esta pizarra yo no la había visto acá, este icono. Pizarra. Mira, interesante. No lo he usado nunca. Es nuevo, mira. Una super actualización. Mira. Interesante. Se actualizó el Meet. Sí, todos nos tenemos que actualizar día a día, si no nos quedamos en el pasado. Estamos grabando, estamos presentando 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya. Yo voy a hacer preguntas y cuando haga preguntas, el interpelado activa el micrófono y me contesta. Mire, somos 1, 2, 3, 3. Somos 3, nadie le va a comer la lengua, así que, ¿ya? De aquí parece que no tengo nada para los filopoli. Solamente que manden el mapa conceptual de educación ciudadana. Y si alguien está en historia, que mande el apunte visual. Nada más que eso. Ya les voy a mostrar esto para que no se pierdan con esto. Les voy a mostrar esto para que no se pierdan con esto. Esto de aquí es lo que queda en el pasado. Vamos a hacer 1 o 2 clases más acerca de este tema, porque no se pueden ir para la casa sin saber 2 temas más por lo menos. Ya, perfecto. Puro 7 nomás, Javiera. Puro 7. Nota final en Filopoli, 7. Les contaba que esto es cosa del pasado. Ya acá está el ensayo filosófico. Y esto va a estar abierto hasta el 20 de mayo. ¿Ya? Ya. Y que vamos a hacer 1 o 2 clases más acerca de este tema. Una es hoy, por supuesto. Y lo nuevo es esto. ¿Ya? Y es analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos. Ya se abrieron las carpetas. Ya vamos a empezar las clases de esto la próxima semana, porque el viernes no tenemos clases. Pero a pesar del título, lo vamos a... No se preocupe, Verónica, estamos recién explicando la configuración del nuevo Moodle. Entonces, aquí van a aparecer las evaluaciones, todo, pero no todavía. Hoy no vamos a evaluar todavía. Y aquí vamos a subir las videoconferencias a partir de hoy, va a estar acá, ¿ya? A pesar del título, no se asusten con el título, porque esto todo lo vamos a orientar a educación ciudadana, ¿ya? Todo lo vamos a orientar a educación ciudadana, porque yo les pregunté la vez pasada si se recordaban lo que era representación política. No se acordaban. Soberanía, no se acordaban. Y viene la PTU. Por lo tanto, voy a hacer todo el esfuerzo por orientarlo a educación ciudadana y reforzar contenidos que entran en la PTU. Me imagino que nadie estará en desacuerdo. Me imagino que nadie estará en desacuerdo. ¿Ya? Ya. Vamos entonces. Recuerden lo que les acabo de decir. Ya, miren. Ya. Dice ahí, clase 11, Benito Mussolini y el fascismo italiano, ¿cierto? Ya. Dice, caracterizar un sistema de gobierno totalitario, primer objetivo. Segundo, conocer las ideas políticas de Benito Mussolini, identificándola en su obra La doctrina del fascismo. ¿Ya? Mire, hay bastante sobre el fascismo, ¿eh? Entonces, le digo a ustedes, a Nelson Eulogio Flores, ¿qué es ser fascista? ¿Nos puede contar usted lo que sepa por audio? Active su micrófono y cuente. Yo creo que ha escuchado la palabra, el término, el concepto. ¿Qué es ser fascista hoy en día? ¿O qué noción tiene usted? Cuénteme. Objeto. Lo escuchamos todo atentísimo. Me salgo igual vuelta. ¿Por qué? ¿Qué le pasó con el audio? ¿Le pasó algo con el audio? Ya. Ahí salió y ahí vuelve a entrar. Justo. Catalina, buenos días. Estamos recién trabajando. Nelson, cuéntenos. Ahora sí, profe. Ya, cuéntenos si sabe algo, y si no sabe, cualquiera que no sepa simplemente tiene que decir no sea, nada más que eso. Ya cuéntenos. La noción que yo tengo del fascismo pero era algo extremista, algo totalitario, obviamente, donde se acallaban algunos, bueno, no aceptaban a los de izquierda, a los comunistas, por lo que me acuerdo.
Esa es como mi noción básica, el que tengo yo, que es algo muy extremista, muy totalitario, que todavía incluso a veces he escuchado, ay, es que tú eres fascista. A eso quería llegar, súper interesante. Gracias, Nelson. Verónica, ¿usted ha escuchado la expresión facho? ¿Eres un facho? Verónica. Buenos días, Paula. ¿Ha escuchado la expresión usted? Oye, tú eres muy facho. ¿Lo ha escuchado, Verónica? Si nos puede Creo que contar. sí, pero no sé a qué se refiere, la verdad. Ah, pero lo ha escuchado. Eso es lo importante, lo ha escuchado. ¿Ya? Sí. Javiera, ¿y usted ha escuchado alguna vez que alguien en la tele o donde sea le dice al otro, eres muy facho? Lo que pasa es que eres un facho. ¿Lo ha escuchado usted, Javiera? Se nos fue Javiera. Javiera está ahí. Es que creo que tenía problemas con el computador. Ya no. La escuchamos fuerte y claro. ¿Ha escuchado usted la expresión eres un facho? ¿La ha escuchado alguna vez? Se le cayó. No importa. Bueno, tenemos bastantes nociones de lo que es ser fascista, de lo que es el fascismo, ¿ya? Hoy en día el fascismo puede ser ubicado de manera transversal, ¿ya? De manera transversal. La izquierda le dice a la derecha fascista y la derecha le dice a la izquierda que es fascista, ¿ya? Yo creo que hoy día se mide en ese cuadrado que yo le mostré en la clase 1, en el diagrama de Nolan, de acuerdo a qué tan totalitario es uno y a qué tipo de libertades suprime o limita. ¿Ya? Mientras más libertades limita, más fascista, izquierda. Mientras más libertades limita para el otro lado, fascista. ¿Ya? Yo creo que hoy en día de esa manera lo podemos establecer. ¿Mm? Pero, ojo, decirle a otra persona facho sin serlo es un término peyorativo. ¿Ya? Es un insulto, es la forma de determinar cualquier tipo de conversación. Le digo a otra persona, eres un facho, eres un fascista, y se acabó, gané el debate. ¿Ya? Es una forma de terminar el debate. Contra eso no se puede hacer nada. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día me parece que el término está muy manoseado. ¿Ya? Y a cualquiera, le dice fascista o le dice facho, que es peor todavía. Alguien quiere entrar, que es peor todavía. ¿Ya? Mira, ¿quién quiere entrar? Ahí está, Nicole, admitido. Ya, listo. ¿Bien? Ya, arranquemos entonces. Aquí estamos. Aquí estamos. Termina la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra el 18, viene el Tratado de Versalles el 19, asciende Mussolini el 22, ¿cierto? ¿Ya? Luego Stalin el 27, viene la crisis económica del 29, Hitler el 33, elegido democráticamente canciller, y comienza la Segunda Guerra Mundial. En este periodo nos vamos a ubicar, aquí, ¿ya? Aquí, el 22, aquí, a caballo de 1922, ¿ya? Esto para que se ubiquen temporalmente. Esto del totalitarismo que algunos mencionan es una doctrina, ¿cierto?, que surge en el periodo de entreguerras, en el siglo XX, como una reacción contra la democracia liberal. Miren, la democracia liberal que tanto alabamos, parece que no dio resultado, porque fuimos a la guerra y peleamos una primera guerra mundial, o la gran guerra, como decían en ese tiempo, y murieron más de 10 millones de personas. Y las responsables son las democracias liberales. No pudimos llegar a otro tipo de acuerdo, este tipo de gobierno, por lo tanto parece que se necesita otro, se necesita mayor control. Y ese control tiene que ejercerlo el Estado, de manera completa, autoritaria, totalitaria, y controlar todos los aspectos de la vida de las personas, político, económico, social, cultural. El Estado va a determinar qué se enseña en el colegio. ¿Ya? Sin posibilidad de que los padres puedan elegir, ¿cierto? Un solo tipo de educación, ¿ya? Por supuesto, lo ubicamos en el periodo de entreguerras, ¿ya? Principalmente en Italia, a partir de 1922 con el fascismo italiano, y posteriormente a partir de 1933 con el nacionalsocialismo alemán, con Hitler, ¿ya? ¿Cuándo se empieza a consolidar esto? Después de la Gran Depresión de 1929. Ustedes saben, el crack, ¿cierto? Cae la bolsa de Wall Street, y parece que en Europa dicen no hay más salida que establecer un régimen autoritario.
Porque este tipo de gobierno, las democracias liberales, donde cada cual se rasca con sus propias uñas y hay un liberalismo económico en el cual podemos comerciar con quien queramos, donde queramos, producir lo que queramos y cada cual emprende, no da muchos resultados. El Estado tiene que hacerse cargo. El Estado controla todo. La economía, la política, la sociedad, la cultura, absolutamente todo. Ya vayan pensando en todas estas nociones que ustedes tienen desde segundo, tercero, medio, primero medio, acerca de los totalitarismos. Piensen en Mussolini, piensen en Stalin, que gobernó con mano de hierro, más de 20 millones de muertos. Piensen en Hitler, ¿cierto? Más de 12 millones de muertos. Nos llevó a la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. Piensen también en regímenes actuales que ustedes podían considerar autoritarios, sino totalitarios, a pesar de que sean defendidos por ciertas ideologías políticas, ¿ya? Pero ustedes tienen que buscar rasgos. A ver, ¿hay democracia? ¿Hay elecciones universales? ¿Hay elecciones periódicas? ¿Hay solo un partido o hay varios partidos? La gente puede hacer lo que quiera, insultar como quiera al presidente si quiere, en medio de la calle como en Chile. ¿Está esa libertad? ¿O no? ¿O se suprimen las libertades? Y ustedes ahí tienen que medir y clasificar, ¿ya? ¿Qué tipo de régimen es? Bueno, hay componentes, hay una sola ideología, ¿ya? Esto es inherente a cualquier totalitarismo. Sintetiza el proyecto del régimen. ¿Cuál es el proyecto de este régimen? Establecer un Estado de tipo fascista, en este caso, ¿ya? Que ejerza el control sobre la sociedad. Una sola ideología, fascismo. Pero es que yo quiero crear el partido X. No, y te vamos a matar. ¿Ya? Esto es así nomás, ¿eh? Lo voy a hablar así nomás. Es que yo quiero ser de otro partido, señor Hitler. No, solo el nacionalsocialista. Es que yo quiero ser del partido XYZ. No, aquí hay solo comunismo. Comunismo del tipo stalinista, Unión Soviética. ¿Ya? Y el que no, al Gulag. Es así de simple. El que no, al campo de concentración. El que no, al campo de exterminio. ¿Ya? Un líder carismático, ¿eh? Este que hace así, ¿eh? Este que se dirige a las masas, que le dice lo que quiere escuchar, es populista. Y las personas están en un momento de tanta crisis que no les importa el color de la mano que les da el pan. Por lo tanto, este líder carismático ejerce el poder absoluto, ¿ya? Y además siempre expone su imagen. Vean ustedes cuando va de visita a algún lugar en Corea del Norte, Kim Jong-un, ¿ya? Cómo lo aplaude la gente, cómo lo aplauden los militares, cómo sonríen. Él cuenta un chiste y todos se ríen, ¿ya? Y a lo mejor el chiste es súper fome, ¿ya? Y hay propagandas, carteles, gigantografía en todas partes acerca de su imagen, ¿ya? Un partido único, ya les dije, solo nacionalsocialismo, solo fascismo. No hay otros partidos políticos, ¿ya? Régimen de partido único, Corea del Norte. ¿Mm? Régimen de partido único, Cuba. ¿Mm? Ahí los tenemos, ahí los tenemos. Un enemigo común, hay que crear un enemigo común, crearlo. Ya ustedes sabrán, si yo pregunto a ustedes, el que quiere me contesta esto por texto muy corto, lo dejan ahí. Hitler necesitaba crear un enemigo común para expandir sus intereses, la Gran Alemania, como la llamaba él, ¿cierto? Y darle crédito al mito fundante del nacionalsocialismo, que era la raza. Por lo tanto, ¿quién es el enemigo común para Hitler? ¿Quién será el enemigo común? Los judíos. Claro, por supuesto, ahí está. Ahí está. Y un clic más abajo, los comunistas, O sea, igual no solo los judíos, sino que la gente que no era la raza aria, por así claro, decirlo, que no era blanco, había mucha xenofobia y racismo ahí. claro, por supuesto, porque el mito fundante está en la raza. Es el mito fundante del nacionalsocialismo, ¿ya? Solo una raza. Entonces Hitler en el libro Mi lucha se pregunta, ¿y ese que va ahí con rulito, así, con un sombrerito, con barba, pelo un poco largo, voto nazareno? ¿Ese es un alemán? No, es un judío. Miren, dice marxista, comunista, socialista, lucha de clases. Por lo tanto, ellos nos desunen. Ese es el enemigo. Hay que destruirlo, hay que encerrarlo, hay que exterminarlo. Hay que crear un plan, la solución final, diría, ¿cierto? Hay que matar a estos 11 millones de judíos que hay. Sí, claro, por supuesto, Catalina. Claro que sí. Ya, claro. Política del terror. La podemos llevar al fascismo, al socialismo, al régimen comunista de Stalin. Claro que sí. Si usted era un disidente y decía, yo no estoy de acuerdo con este régimen, desaparecía. Al Gulag, en el caso de Stalin, con su régimen comunista,
al campo de concentración Dachau, uno de los primeros en Alemania donde se encerraba a los disidentes políticos. Yo soy comunista, a Dachau. Yo soy socialista, a Dachau, los disidentes políticos. Luego comienzan los otros campos de concentración como Auschwitz, para judíos, y también disidencias políticas y minorías étnicas, tales como los gitanos, otras minorías como los homosexuales, ¿ya? Pero hay que crear un enemigo interno, ¿ya? Caso de Stalin, cualquier tipo de intelectual, un liberal, ¿ya? Ese, al Gulag, allá, claro. Propaganda, ya la vamos a ver, hay que manipular a las masas. ¿Cómo le decimos que este personaje es el salvador de la nación, de la patria? Él es, miren, este es el iluminado, el profeta, ¡oh!, que llega a salvarnos a todos nosotros. Grande gigantografía, Stalin abrazando una guagua, Hitler dirigiéndose a la juventud, ¿ya? Y lo podemos ver ahora. Eso, justamente, eso, Carolina, eso. Y esta propaganda política dirigida a la gente que está en una condición pésima. Pensemos el contexto después de la depresión de 1929. Brillante, los nazis con Walt Disney, claro que sí. Sí. Por lo tanto, tiene que haber una política propagandística para poder comunicar, una especie de ingeniería social. ¿Cómo se lo comunicamos? Y una milicia política, ¿ya? Perseguir, para proteger al líder, perdón, y perseguir a la oposición. Por ejemplo, si ustedes han escuchado hablar en el caso del nacionalsocialismo, la SS, Schutzstaffel, unidad de protección, ¿cierto?, para el líder. En el caso del fascismo, las fases de combatimiento, un grupo que creó Stalin, ¿cierto? ¿Ya? Y en el caso del régimen comunista de Stalin, pues la policía secreta, la KGB, el NKVD, ¿cierto?, los comisarios políticos, donde uno no podía ni siquiera hablar muy fuerte dentro de la casa por temor a ser escuchado y denunciado por la vecina que trabajaba para el régimen. Si no, les recomiendo una película que se llama La vida de los otros. La vida de los otros. Excelente la película. Se van a acordar de mí. Búsquenla por ahí. Y, por supuesto, hay intervención económica, ¿cierto? Ojo con esto. Estos tres totalitarismos que yo les he mencionado continuamente tienen el control de los medios de producción con una economía centralizada. Los tres. ¿Ya? Dicen qué producir, cuánto producir, cómo producir, para quién producir, dónde producir. Paula dice, pero es que yo quiero emprender. No. Todo está en manos del Estado. El Estado lo controla todo. Oye, pero es que yo quiero armar mi pyme. No. El Estado lo controla todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense, si las democracias liberales no dieron resultados. No, eso del libre comercio no. El Estado va a determinar todo, absolutamente todo. Ya vamos a ver una famosa frase de Stalin, de Mussolini, que se puede trasladar a nuestro tiempo. ¿Ya? Miren, aquí pasamos a la imagen. Miren el contexto. Niños juegan con paquetes de marcos, billetes alemanes durante la hiperinflación de 1923. Por lo tanto, ¿cómo no iba a surgir un líder populista, totalitario? Miren, ahí están jugando con billetes. ¿Ya? Otro tema, una sola doctrina. En Mi lucha, Hitler establece todos los lineamientos del futuro nacionalsocialismo. ¿Ya? Que en el enemigo interno hay que formar una policía, hay que utilizar la propaganda, ¿ya? Hay que convencer a las personas, no importa cómo. ¿Ya? Y lo escribe en 1925, y ese va a ser el fundamento de los principios para el nacionalsocialismo. La NKVD, Policía Soviética, ya lo mencionamos, ¿cierto? En la imagen, miren, más de 20.000 miembros del ejército polaco durante la Segunda Guerra Mundial, una vez que la Unión Soviética invadió Polonia, ¿ya? Fueron ejecutados más de 20.000 oficiales del ejército polaco. ¿Por qué? Porque era la disidencia política. Podían ser elementos peligrosos para el régimen que quería imponer Stalin. Y los asesinaron a los 20.000, los fusilaron y los enterraron en fosas comunes. ¿Ya? De esa forma actúan los regímenes totalitarios. ¿Ya? Y ahí tenemos, por supuesto, algo del uso de la propaganda, ¿cierto? Hay que idear un símbolo, algo que nos represente. En el caso de la esvástica, el nacionalsocialismo, que es un símbolo mucho más antiguo, miles de años. En el caso del fascismo, las fases, ¿cierto? Que los llevaban los lectores, ya lo vamos a ver, los lectores, que eran los guardaespaldas de los magistrados en Roma. Entonces llevaban palos que envolvían un hacha, que significaba que con eso se podía castigar a quien no obedeciera la ley. Y la hoja y el martillo, ¿cierto? El emblema comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Miren, el uso de la propaganda, ¿cierto? Miren lo que dice ahí. Ya, eso yo no sé ruso, yo lo traduje venía con el afiche, decía, larga vida a la nación victoriosa, larga vida a nuestro querido Stalin. ¿Ustedes se imaginan aquí en Chile, larga vida a nuestro presidente X, el presidente de turno, y que todos gritáramos eso en la calle y hubieran carteles con la imagen del presidente o la presidente, ¿ya? Que estuviera ahí con una guagua en brazo, ahí en la Alameda, en Santiago, en una tremenda gigantografía iluminada? Yo ni siquiera me lo puedo imaginar. ¿Ya? Bueno, pero miren, Hitler construyendo, ayúdale, ¿ya? Cartel de propaganda nazi, ¿cierto? Con su uniforme, de los camisas pardas, el emblema nazi, ¿cierto? Detrás, hay que proyectar esta imagen. Hitler está construyendo la nación. Síguelo, él es el iluminado de turno, ¿ya? Miren esta otra imagen, para que vean lo totalitario que pueden ser, miren. Este caballero, August Landmesser, ¿ya? Es el que está ahí. ¿Ya? Y si ustedes acercan la imagen, es el único que no está haciendo el saludo nazi, ya en 1930. Entonces luego, posteriormente, fue acusado de, ahí dice, deshonrar a la raza, infamia racial, y fue enviado al frente, y murió en combate en 1944, pero desafió el régimen. Este caballero pasó a la historia. Y aquí dice, alemanes, defendeos, no compréis a los judíos, ¿ya? Esa tienda es de un judío y está marcada, ¿cierto? El enemigo interno. Él es el enemigo, por lo tanto el enemigo hay que relegarlo a un segundo plano. ¿Cómo? Primero lo marcamos, después no lo dejamos caminar por la vereda, después le destruimos su negocio, después lo sacamos a la fuerza de la casa y lo mandamos a un campo de concentración. Y allá lo exterminamos, porque son el enemigo. Ellos tienen la culpa. Y así creó la unión de los alemanes en contra de ese enemigo interno. Aquí lo tenemos, es el Benito Mussolini. Ahí está el tema que les contaba de las fases. Por eso, esas son las fases, fascismo, ya, de ahí viene, ¿cierto? Ya. Y eran los guardaespaldas de los magistrados que portaban estas fases. Los guardaespaldas se llamaban lictores. ¿Qué es el fascismo? Es un movimiento político, económico, social, cultural, si ustedes quieren, ¿cierto? Es nacionalista, es totalitario, tiene el mito fundante en la nación. El nacionalsocialismo, si bien también es la nación, por supuesto, pero principalmente en la raza. Este es en la nación, el Estado es lo principal, no hay nada por sobre el Estado, ¿ya? Este régimen surge en Italia en el periodo de entreguerras. Miren, del 22 al 45 a cargo de Benito Mussolini, ¿ya? Ya. Vamos un poco con la filosofía del fascismo, que es lo que nos convoca esta asignatura de filosofía política, ¿ya? Benito Mussolini era periodista, ¿ya? Y él era miembro del Partido Socialista, ¿ya? Una vez que vuelve de la guerra, porque él fue veterano de la Primera Guerra Mundial, combatió a favor de Italia, por supuesto, era periodista, era un socialista, fue expulsado del Partido Socialista, y de ahí vienen estas ideas, porque si ustedes se dan cuenta, si alguien ha logrado reconocer, si alguien sabe del tema, a medida que yo he ido relatando esto, en el fascismo hay matices del socialismo. O sea, querer centralizar, por ejemplo, todos los medios de producción en manos del Estado. Podría usted preguntarse, ¿quién está a favor hoy de esa ideología? Querer establecer solo un tipo de educación a través de la educación pública y terminar con la educación privada. ¿Quién hoy día está a favor de toda esa ideología? Ustedes ya podrían ir pensando, ¿ya? Si bien hoy día no podríamos tildar a un socialista que va caminando por la calle a comprar el pan y decirle, tú eres un fascista, de ninguna manera, ¿cierto? Está muy lejos de ser eso. Hablo de matices, de rasgos. Lo mismo, una persona que está muy, muy a la derecha, si le preguntan, oye, ¿y tú estás a favor de estas libertades? No, desde ya, por ejemplo, diría alguien que está muy a la derecha, muy conservador, diría, yo no estoy a favor de la liberación de las drogas, del aborto, no estoy a favor de, a ver, otras libertades, del matrimonio homosexual, porque es muy conservador, es de derecha pero conservador. ¿Se acuerdan el diagrama de Nolan? Derecha pero conservador, otro derecha pero muy liberal, otro liberal y no se considera de izquierda ni de derecha, otro está muy a la izquierda, ¿ya? Y es muy totalitario. Otro está a la izquierda, pero dice, soy de izquierda, pero soy liberal. Quiero mantener el modelo económico liberal. Recuerden eso, ¿ya? Bueno, y desde el punto de la filosofía política, él tiene un filósofo, Giovanni Gentile.
¿ya? Y se le atribuye a Giovanni Gentili, en conjunto con Mussolini, la redacción de la doctrina del fascismo, así como hay un manifiesto comunista, así como está el libro Mi lucha, que es el manifiesto del nacionalsocialismo. También tenemos la doctrina del fascismo, ¿ya? Libro que quizás ustedes no conocen y quizás no han leído, se los recomiendo, está de libre disponibilidad en PDF, lo buscan, la doctrina del fascismo, ¿ya? ¿Y cuáles son los lineamientos aquí, los principios? Rechazo al marxismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren, si el marxismo, el comunismo, el socialismo está a favor de la lucha de clase, ¿ya? Y yo no quiero lucha de clase aquí en Italia, yo quiero una sola Italia, unida, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el mito fundante es la nación y el Estado tiene que controlarlo todo. Y no tiene que haber alguien que diga, oye, pero la lucha de clase, los opresores, los oprimidos. No, Italia, una sola, ¿ya? Y por lo tanto también rechazan la democracia liberal porque miren, es bueno que la gente vote de manera universal y que hayan varios partidos políticos que discutamos y nunca nos pongamos de acuerdo. Parece que no, dice Mussolini. Además, miren, todas estas naciones que eran democracias liberales, miren cómo están. Vino el crack del 29, la caída de la bolsa, y miren cómo están en el suelo. Por lo tanto, no. Yo voy a rechazar la democracia liberal. Aquí tiene que haber un Estado totalitario, insisto, ¿ya? Autoritario, donde el Estado lo controle absolutamente todo, ¿ya? Y todo sea estatizado, todo esté en manos del Estado. Esta doctrina del fascismo, por supuesto, establece la creación de un Estado fascista, ¿ya? Donde el Estado abarca todos los aspectos de la nación, por lo tanto, autoritario. Ya lo dije. Y en lo económico hay algo muy interesante que establece Mussolini, que se llama corporativismo. ¿Y qué es esto? El Estado interviene en las áreas claves, ¿ya? Áreas claves de la economía. Ya ustedes podrán saber, estar pensando cuál. Chile sería la minería, la agricultura, ¿cierto? Ya. Todas las áreas claves interviene el Estado a través del corporativismo. ¿Qué es esto? A ver, me voy a hacer cargo de esas empresas. Pero esas empresas no van a tener sindicato, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sindicato promueve la lucha de clases, ¿ya? Yo no quiero negociar con 1000 personas de la empresa, sino que va a haber una persona a cargo, ¿ya? Una persona a cargo. Esa persona se va a entender con el Estado, ¿ya? Y va a obedecer todos los lineamientos del Estado. Por lo tanto, va a funcionar como una corporación, ¿ya? Como una corporación. Por lo tanto, yo solamente me entiendo con Juanito, que está a cargo, que obedece a mis intereses, me obedece a mí, no con las 1000 personas de la empresa. Eso es corporativismo, ¿ya? Yo me hago cargo, el Estado se hace cargo de esa forma de las áreas clave. Oiga, dice Catalina, pero es que yo quiero emprender. No. Yo quiero formar un sindicato. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Te mandamos a un campo de concentración. No. Aquí no hay libertad económica, ¿ya? No hay libertad económica. ¿Alguien conoce a algún país en Latinoamérica que se acerque a eso? ¿Que no tenga libertad económica? ¿Conoce? ¿Tiene una noción? Poca libertad económica, ¿cierto? Ya. Más que eso todavía Cuba, ¿ya? Un campesino en Cuba tiene una vaca, no puede matarla. Me imagino que sabían. No la puede vender, no la puede matar, no se la puede comer, no se puede tomar la leche. ¿Sabían? Interesante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un medio de producción. Y los medios de producción están... Ya, Javiera, listo, ahora le voy a preguntar todo, apróntese. No, mentira. Estamos aquí viendo los lineamientos del fascismo italiano, ¿ya? La doctrina del fascismo. Aquí vamos. Javi. Sí, me contaron. Me contaron. ¿No? Tiene que pedir permiso para matar la vaca y la carne se la tiene que entregar al Estado y el Estado la distribuye. O sea, el Estado la vende, ¿ya? Pero usted no se puede hacer una vaca a la parrilla y la leche tampoco debe ser entregada al Estado porque es un medio de producción y los medios de producción están en manos del Estado. ¿Cómo parte estos antecedentes? Vamos con la crisis de 1919 primero. Europa está en el suelo, está en la más completa pobreza, ¿ya? Y surgen variados conflictos entre nacionalistas y obreros, ¿ya? ¿Cuál es la mejor forma de gobernarse? Porque esto no está dando resultados. Somos una democracia liberal
pero esto no está dando resultados. Por lo tanto, surgió este personaje que está ahí, ¿ya? Que quiere levantar a Italia, que está en el suelo después de la guerra. Además que hay un gran resentimiento en Italia porque no obtiene las colonias que quiere en África luego de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que Italia se cambió de bando. Y crea las fases de combatimiento. O los camisas negras, mire, todos con camisa negra. No, hoy día no. ¿Ya? ¿Ya? Entonces llama una huelga general, ¿ya? Pero ¿quiénes? Estos movimientos de obreros socialistas. Y estos movimientos de obreros socialistas son reprimidos violentamente por estos camisas negras. Tanto así que Mussolini agarra vuelo, un buen chileno, y llama a una marcha sobre Roma. Esto se llama Marcha sobre Roma, ¿ya? Y esta gran manifestación que se llama Marcha sobre Roma cumple su objetivo, llega a la capital de Italia y Mussolini le dice al rey, Víctor Manuel III, le dice, mi rey, yo tomo el control del gobierno. Usted ya no se hace más cargo. Yo le voy a dar solución a todos los problemas de Italia. Víctor Manuel, ante el problema de perder el trono, cede el cargo a Mussolini y Mussolini comienza a crear su estado fascista con plenos poderes. ¿Ya? Es nombrado primer ministro. Y en 1925 ya se consolida este estado fascista. Chao, democracia liberal. Bienvenido el estado fascista totalitario. ¿Ven? Al frente en la marcha sobre Roma. Y triunfa, ¿ya? Y nadie hace nada. Esto aquí me gusta mucho decirlo siempre. Y nadie hace nada, ¿ya? Y todo el mundo mira. La Sociedad de las Naciones mira. Recuerden, la Sociedad de las Naciones creada después de la Primera Guerra Mundial. Mira y nadie hace nada. ¿En qué está Hitler en este momento? Es un jovencito. ¿Ya? No tan joven, pero es un joven. ¿Ya? Es un joven. ¿Ya? Y está mirando lo que pasa en Italia. Ya ha creado su partido político, pero está mirando qué pasa en Italia. Me traen esta idea. Ideología del fascismo. Los seres humanos no son todos iguales, ¿ya? A pesar de que no les gusta la lucha de clase, ahí están los que deben gobernar, ¿ya? Y otros que son inferiores y que deben trabajar, ¿ya? Y esta desigualdad debe ser aprovechada. Por lo tanto, no son todos iguales. Mire, que extraño el rasgo, ¿eh? Pero él piensa de esta manera a través de su ideología. Por lo tanto, solo los mejores tienen derecho a gobernar y el resto tiene que servir al Estado, ¿ya? Solamente la élite ocupa posiciones de mando. Y el resto trabaja. ¿Trabaja para quién? Para el Estado, para hacer más grande el Estado, para llevarlo a la supremacía absoluta, como dice ahí, ¿ya? Sobre el individuo, ya voy a decir algo muy importante que menciona el manifiesto de la doctrina fascista. ¿Ya? Esto es un Estado muy autoritario, muy jerárquico, ¿ya? Está muy jerarquizado, donde hay unas autoridades que mandan, escalonados, ¿cierto? Y el resto solamente obedece al Estado. Un Estado que también es ultranacionalista, porque no voy a cansar de decir que el mito fundante está en la nación. El Estado es lo más grande y hay que volver a ser grande a Italia, ¿ya? Por lo tanto, todos ustedes, tal como dice ahí, se deben sacrificar por esta gran Italia, por esta gran nación. En la doctrina del fascismo de Mussolini dice literal, el fascismo es una reacción contra el liberalismo y contra el individuo. Por lo tanto, los intereses del colectivo están por sobre los intereses del individuo. ¿A qué les suena eso hoy en día? ¿A alguien le suena algo? No sé, me lo podrían decir ustedes si a alguien le suena algo. Los intereses del colectivo están por sobre los intereses del individuo. ¿Alguien de ustedes piensa así? ¿O piensan que sus propios intereses están por sobre los intereses del colectivo? Interesante, ¿ah? Si no me lo quieren decir, no me lo digan, pero interesante. Aquí nadie les va a decir fascista, pero interesante. ¿Qué está por sobre uno por sobre otro? ¿Los intereses del colectivo están por sobre los intereses del individuo? ¿O los intereses del individuo están por sobre los intereses del colectivo? Y hay dos ideologías políticas totalmente contrapuestas. Ya para mí ahí no hay un término medio. ¿Ya? O está allá o está acá. No hay otro. ¿Ya? No me miren así. Yo no dije esto, lo dice Mussolini. Ideología
Por supuesto, esto está basado en lo que dije anteriormente, ¿cierto? Mire, defiende un Estado totalitario, la dictadura del partido único, ¿cierto? Solamente se puede ser fascista, no puede tener otro partido, otra doctrina política, otro partido político. Es anticomunista, es anticapitalista, porque esto promulga la división dentro del país. Yo no quiero lucha de clase, ¿cierto? Yo no quiero que alguien me revuelva el gallinero, como decimos aquí en buen chileno, solamente una nación jerarquizada, unos mandan y otros están ahí por debajo para obedecer al Estado. ¿Ya? Controlar la economía, ya lo mencioné, mediante el corporativismo, cierto sector toma el control de sectores claves de la economía, colocando ahí a alguien que obedezca a sus propios intereses. Y esto es muy importante, es un régimen muy nacionalista porque a Benito Mussolini se le ocurre la maravillosa idea de restablecer la grandeza y la gloria del Imperio Romano. O sea, imagínense lo que significaba eso, tener el control de todo el norte de África. ¿Ya? A lo menos todo el norte de África. Y controlar Francia. Y controlar el sur de Inglaterra. Y controlar quizá España. Ya era, ese es su sueño nacionalista. ¿Ya? Expandir el territorio, alcanzar nuevamente la extensión del Imperio Romano. ¿Ya? Mire esta idea, ¿ya? Mire estas ideas, ¿ya? Mire el programa de gobierno fascista. No le coloquemos arriba, borrémosle extracto el programa de gobierno fascista. No le coloquemos título, usted no sabe. Se perdió la portada del libro, se perdió. Y yo le pregunto, en lo que concierne a los problemas sociales propugnamos. ¿Ya? Se perdió la portada de esto. Y yo le pregunto, ¿a qué ideología política actual se acerca esa propuesta? En lo que concierne a los problemas sociales propugnamos. Mira, podría escribirlo ahí. Si alguien cree saber, en lo que concierne a los problemas sociales propugnamos. Pero usted no sabe, yo no le he dicho que esto es el programa fascista. ¿Qué título le colocaría usted a eso? ¿Qué ideología política actual propondría algo así? La inmediata aprobación de una ley que asegure y garantice la jornada de 8 horas. O sea, hay que regular, ¿cierto? No flexibilizar el trabajo. ¿Ya? Establecer un salario mínimo porque no existía. Estatizar la industria, los servicios públicos, o sea, todo en manos del Estado. El colegio Héroes de Atacama no podría existir. No podría existir. No. ¿Cómo va a existir? Tiene que ser una escuela pública en manos del Estado, donde el Estado establezca qué se enseña, cómo se enseña, a quién se enseña, cuándo se enseña. ¿Ya? Javier, ¿usted tiene un taxi? No. Eso es un medio de producción. Tiene que estar en manos del Estado. Se lo vamos a expropiar. ¿Usted tiene una industria en eso? No. No. Ahí vamos a instalar un interventor de parte del Estado y él va a tomar el control. ¿Ya? Usted no puede producir más, usted va a producir lo que el Estado le diga. ¿Ya? No más democracia, no más liberalismo, se acabó. ¿Ya? Nosotros vamos a controlar absolutamente todo. Los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación están en manos del Estado, ¿qué pasa? Controla la propaganda, controla las masas, controla la información. Digo lo que quiero que ustedes escuchen, nada más que eso. Problemas militares. Una política internacional que tenga un objetivo de elevar, claro, el lugar de la nación, ¿cierto? Volvemos a lo anterior, a una expansión de la nación, ¿cierto? Volver a la gloria del Imperio Romano, crear una gran nación, un gran ejército que pueda satisfacer estas necesidades de tener colonias en África, que era una de las máximas aspiraciones territoriales de Mussolini. Y lo que respecta a problema financiero, este saliente de un fuerte impuesto sobre el capital. Piensen, por favor, piensen la trascendencia de esta idea. Junten esto, en lo que concierne a los problemas sociales propugnamos, y piensen a quién podría obedecer hoy en día esta ideología. Ahora, por lo que respecta a los problemas financieros, y piensen quién podría hoy día estar a favor de esta idea. Establecimiento de un fuerte impuesto sobre el capital de tal manera que obre como nivelador parcial de la riqueza. Confiscación de todos los bienes de las órdenes religiosas.
¿Por qué? Porque la iglesia no puede estar por sobre el Estado. Y todos esos recursos tienen que volver al Estado. Pero miren qué interesante eso. Establecimiento de un fuerte impuesto sobre el capital, de tal manera, o sea, sobre los más ricos para limitar la riqueza, de tal manera que obre como nivelador parcial de la riqueza. Es decir, que los más ricos no puedan tener tanto, entonces si les cobramos altísimos impuestos, podamos nivelar hacia abajo. Interesante. Interesante. Acerca de la violencia, no voy a leer todo esto, pero desde ya ustedes lo pueden leer, ¿ya? Dice, la violencia no es inmoral, ya está es moral. A veces, la voy a leer un poco, a ver si se acuerdan a qué filósofo podría estar haciendo referencia, de los que ya vimos. Nosotros negamos a nuestros enemigos el derecho a protestar contra nuestra violencia. ¿Ya? Comparada la cometida en los años 1919 y 20 o la ejercida por los bolcheviques durante la Revolución Rusa, donde 2 millones de personas fueron ejecutadas y otras 2 millones encarceladas, nuestra violencia es un juego de niños, o sea, como buscando el empate. ¿Ya? Nosotros somos violentos, pero no tanto como los comunistas, miren. Por otra parte, aquí viene, la violencia es eficaz. En el verano del 22, 48 horas de violencia, cuando marchó sobre Roma, 48 años de 48 horas de violencia sistemática nos permitieron obtener lo que no hubiéramos obtenido en 48 años de propaganda. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de un filósofo justamente italiano del Renacimiento que decía que el gobernante tenía que atacar con violencia al principio y cometer todos los actos de violencia al principio, porque después iba a hacer ese gobernante tantas cosas buenas que la ciudadanía, la gente, se iba a olvidar de las cosas malas que hizo al principio con tantas buenas que va a hacer posteriormente. ¿Se acuerdan de quién estoy hablando? ¿De qué filósofo de los que vimos decía eso? ¿Alguien se acuerda? Claro, Nelson. Claro. Entonces, lo que siempre yo digo, siempre yo me pongo en esta situación cuando leo algo así y lo vinculo con otro contexto, con otro texto, con otro autor y digo, Mussolini habrá leído a Maquiavelo. O Giovanni Gentile, su filósofo de cabecera, que lo ayudó a redactar la doctrina fascista, habrá leído a Mussolini. Perdón, Maquiavelo, puede ser. Sí, la violencia que leyó El Príncipe. Claro, Nico, leyó El Príncipe. Claro, leyó El Príncipe. Al menos lo elogió, ¿no? Yo creo que Giovanni Gentile lo leyó. Estoy seguro de eso. Y le dijo, oiga, Benito, don Benito, actuemos de esta manera. Después la gente se volvió, y la gente se olvidó. Si esto está pasando en 1922, ¿ya? Y recién a Mussolini lo mataron cuando terminó la guerra del 45, ¿ya? Y la gente lo aclamaba. Si no, miren por favor. Si la gente lo aclamaba, lo quería. Decían, cuando el duce era la forma en que le decían a Mussolini, cuando el duce habla, su voz parece una tormenta que recorre Italia. Eso decía la gente. La gente lo quería, lo aclamaba. Si mire, Italia está en el suelo. ¿Quién nos promete ser tú nuevamente una gran nación? Ahí está, Mussolini. ¿Ya? No cabe gobernar a las naciones sin una mano de acero. Personas maquiavélicas. Y sin una voluntad de hierro. Los hombres están fatigados de la libertad por haber hecho de ello una orgía. Para la juventud intrépida, ustedes, inquieta, ruda, que se levanta en el crepúsculo matutino de la historia nueva, otras palabras ejercen una fascinación mayor. Y esas palabras se reducen a 3: orden, jerarquía y disciplina. Ustedes, su generación, justamente está en contra de todo eso. ¿Ya? Su generación está girando hacia el otro lado. ¿Ya? Justamente hacia el otro lado. Su generación es un comercial de WOM. La generación de ustedes. ¿Ya? Está girando para allá. ¿Creen ustedes que sí? Yo creo que sí. Yo creo que la generación de ustedes está girando hacia allá. ¿Ya? Pero, como yo soy de las personas que cree que la historia es cíclica, ¿ya? Yo pienso que se completó un ciclo y está comenzando un nuevo ciclo, un ciclo tipo comercial de WOM, con una generación como ustedes, donde no quieren orden, jerarquía y disciplina. ¿Ya?
Ojalá el profesor se igualara a ustedes, ¿cierto? Y tuviera una pedagogía más transversal, por ejemplo, ¿ya? Pero eso no va a durar para siempre. Alguna vez la juventud sí quiso orden, jerarquía y disciplina, y giró para allá. Y ahora ustedes están girando para acá porque la historia es cíclica, ¿ya? Se repite, y se repite, y se repite. Y algún día, yo le aseguro que quizás en 10, 20 años más o más, este comercial de WOM, este giro que están efectuando la generación de ustedes, se va a agotar y se va a acabar. Y nuevamente vamos a girar hacia el otro lado porque vamos a decir, no, requerimos otra vez orden, jerarquía y disciplina. Porque es cíclica. ¿Ya? Yo no creo que es lineal. Se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Si no vean la historia de Chile, llevamos 200 años en lo mismo. Y se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. No sé si han visto un meme que dice algo así como ustedes me ayudarán. Dice, hombres fuertes, seres humanos fuertes, crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean seres humanos débiles. Los seres humanos débiles crean tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Y nuevamente. Y los hombres fuertes, o los seres humanos fuertes, ¿ya? Crean buenos tiempos. Y nuevamente esos buenos tiempos crean seres humanos débiles. Yo estoy seguro de eso. De verdad que estoy seguro de eso. Basta con mirar la historia de Chile. Sí, sí. Eso de que la historia es lineal y eso de que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. No, si nosotros conocemos la historia. Peor que relación tóxica, claro. Nosotros conocemos la historia y aun cuando la conocemos, la repetimos. Sí, bastaría con ir a un libro. A ver, ¿qué pasó la última vez que... mira, esta situación se parece a... Esta situación que está ocurriendo se parece a una situación que ocurrió en el año X. Vamos a mirar. Esto terminó mal. Miren, la última vez, miren, esto terminó muy mal, terminó a balazos, porque lamentablemente en Chile, Latinoamérica, se resuelve a balazos. ¿Ya? Se resuelven los combos, se resuelve a balazos. Lamentablemente. ¿Ya? Y es cíclico. Y en Latinoamérica no aprendemos. No aprendemos. Temas que en Europa, Italia, están completamente superados. Alemania, 2 guerras mundiales perdieron. Miren el país que es. Vámonos a Asia, Japón, 2 bombas atómicas. Miren por favor el país que es. Y nosotros no. Y latinoamericano. ¿Ya? Interesante eso. No le había tomado el peso. La juventud, esta juventud quiere orden, jerarquía y disciplina. ¿Ya? Le tocó eso. Nació en ese momento. Ustedes nacieron en otro momento. En un momento WOM, por así decirlo. Ahí tenemos estos caballeros. Y después Hitler prácticamente se asimila mucho a la doctrina fascista. ¿Eh? Esta es la frase que a mí yo siempre cito de Mussolini, ¿eh? Que la podemos trasladar a la actualidad. ¿Eh? Ustedes yo creo que se van a ir pensando en esto. Dice, el pueblo, que dicho sea de paso es la cita más famosa de Mussolini, el pueblo es el cuerpo del Estado y el Estado es el espíritu del pueblo. ¿Eh? Es muy nacionalista. En la doctrina fascista, el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Y aquí viene, esto es lo más conocido de Mussolini, dice, todo del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Todo dentro del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. O sea, el Estado se hace cargo de absolutamente todo en nuestras vidas. ¿A quién le gustaría vivir eso? Piénsenlo. Piénsenlo en qué lado están ustedes. Diagrama de Nolan. Consúltenlo. Terminen la clase y vayan ahí. Diagrama de Nolan. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? En una clase lo voy a traer, lo vamos a discutir. ¿Dónde estoy yo? Diagrama de Nolan. ¿Ya? Tienen que definirse. Interesante. Peor que relación tóxica. Dudas, preguntas, consultas. Antes que les entregue una información, no voy a pasar lista porque algunos van a salir arrancando. Ya. Dudas, preguntas, consultas. Esto quedó pendiente del objetivo anterior, ¿eh? ¿Ya? Pero tenía que pasarlo. No podía irme para la casa tranquilo sin conversar de esto. ¿Ya?
Es que Catalina, si, yo no puedo decir nosotros, porque a lo mejor Lucas o Verónica o Paula podría decir lo contrario, pero ¿liberal en qué sentido? ¿Liberal en el sentido del comercial de WOM? Claro, claro. Porque si yo pregunto a la generación actual, ustedes, estándar, edad de ustedes, dirían matrimonio homosexual, y yo creo que encuesto a 100 y me dirían sí, aborto, sí, quizás hasta liberar el consumo de drogas, tal cual como el alcohol, y quizás la mayoría diría sí. Pero ojo con esto, sí, liberal en ese sentido. Yo estoy seguro que la mayoría diría sí, por la tendencia que veo día a día con mi edad, ¿ya? Pero a ese mismo grupo de 100 personas, que me dijeron a todo eso que sí, ahora les pregunto, ojo con esto que voy a decir ahora, les pregunto, ya, perfecto esa respuesta. Miren estas preguntas ahora. ¿Tú quieres un Estado más grande o un Estado más chico? ¿Tú quieres mayor intervención del Estado en la vida de las personas? ¿Tú quieres que el Estado intervenga más en la economía? ¿Tú quieres que el Estado regule los precios? ¿Tú quieres que el Estado regule el trabajo? ¿Tú quieres que el Estado regule la educación? No sé, no sé. Porque cuando le preguntan eso, podría cambiar la respuesta. Si la respuesta es no a todo eso, entonces completamente liberal. Es un liberal. Es completamente un liberal. Y ni siquiera un liberal de izquierda o derecha. Es un liberal, ¿ya? Que está en contra de la presencia del Estado, la intervención del Estado. Si dice que sí a todo eso, es liberal en lo valórico, matrimonio homosexual, ¿cierto? Liberal en lo valórico, ¿ya? ¿Ya? Pero no es liberal en lo político, porque quiere mayor intervención del Estado. Por eso es que el diagrama de Nolan, pucha, que no lo traje, pero es súper importante para definirse dónde estoy, qué tan acá, qué tan acá, qué tan acá, qué tan acá estoy. ¿Ya? Porque mucha gente es liberal en lo valórico, pero quiere más intervención del Estado. No es liberal en lo político. ¿Ya? Mucha gente es liberal en lo político, no quiere ningún tipo de intervención del Estado, pero es conservador en lo valórico, no al matrimonio sexual y todo eso. ¿Ya? Por eso le digo, o sea, definirse no es muy fácil. ¿Ya? Para eso está el diagrama de Nolan, lo invito a revisarlo. Es súper interesante el tema. Con respecto a lo que le estaba diciendo anteriormente, yo creo que todos ya revisaron sus notas, no notas, pero puntaje en el ensayo, y todos saben cómo les fue, ya no es secreto a voces, ya todos saben que les fue excelente. Paula, dígame por el chat, por favor, si se puede quedar conmigo un minuto al terminar la clase. Paula, ¿se puede quedar conmigo al terminar la clase? No está, Paula. Bien, Lucas, Verónica, Catalina, Nelson, Javiera, Nicole. Nicole, lo que pasa es que en la corrección, cuando yo corrijo y ahí aparece el puntaje, pero ahí yo no puedo colocar la nota. Pero ya, si no sé qué tanto le damos vuelta a la cuestión, si todos tienen un 7. Todos tienen un 7, excepto los dos compañeros que faltan, que son Paula y Kiara. Y Paula no me contesta, lamentablemente. ¿Ya? Sí, sí, claro, sí están excelentes, están como de alumnos de primer año de la universidad. De verdad, fue sorprendente leer los ensayos. Realmente era mucho más de lo que yo esperaba. Yo esperaba mucho menos. Parece que ahora siempre los voy a hablar con ensayos. Pero lamentablemente eso lo puedo hacer solamente acá porque son 10. No me imagino leyendo más de 100 ensayos de 10 páginas cada uno en otras asignaturas, lamentablemente. Pero esto que ustedes hicieron acá fue buenísimo, o sea, fue mucho más de lo que yo esperaba, mucho más, ¿ya? Entonces, eso. Escuche, y Paula, si hubiese contestado, le hubiese dado algunas indicaciones. Paula y Kiara faltan con el ensayo. Dudas, preguntas, consultas, suban los mapas conceptuales, los apuntes visuales, los que están conmigo en historia, ¿ya? Para yo poder corregir. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Alguna cosita por ahí? ¿No? Bueno, Verónica por eso sacó un 7.
Por eso sacó un 7, claro. Por eso sacó un 7. Pero es que estaba muy bueno. Muy bueno. Sí, le voy a hacer mención a su profe jefe incluso. Ahí va que les pongo un sticker. Carita feliz. Paula, si puede comunicarse conmigo, por favor. Quedó grabado esto. Solicito que se comunique conmigo. No, los mapas no. Los mapas no. Pero en general lo que he corregido, de todo lo que he corregido, está excelente. Está muy bien. O sea, muy bien. Mucho mejor de lo que yo esperaba. Ahí está Paula. Paula, quédese conmigo un minuto. ¿Ya? No se vaya, por favor, Paula. Claro, exactamente, Catalina. Bien, pues, muchas gracias por la clase. Nos vemos el siguiente miércoles. Pásenlo bien este fin de semana largo. Nos vemos. Chao, que les vaya bien. Paula, quédese conmigo, por favor, un segundito. Paula, mire.